tal? Muy buenas noches, señores, bienvenidos una vez más a Zona 5. Gracias por acompañarnos en esta primera entrega del mes de septiembre. Nosotros, como siempre, llevando hasta todos los hogares de la República Dominicana y del mundo a través de Telemicro y Telemicro Internacional esta propuesta que sabemos que va a ser del interés de todos, con historias muy impactantes y sobre todo con un marcado sentido humano, como siempre caracteriza a Zona 5. Gracias por estar en sintonía. Soy Laura Castellanos y bienvenidos a esta nueva entrega. Hoy en Zona 5. Pablo Ravelo, el hombre que se planteó la travesía de recorrer el mundo a bordo de su motocicleta. Han sido 120.000 kilómetros, 21 países. Un joven con problemas de salud cuyo anhelo es destacarse en el béisbol y dejar atrás todas sus limitaciones. Soy un niño que le tiene mucho amor a la pelota. El lenguaje inclusivo, un tema bastante controversial que enfrenta a distintas organizaciones y colectivos que exigen reconocimiento. Hay una necesidad, que hay una problemática, que hay gente que no tiene cómo identificarse. El Diálogo Nacional, una iniciativa con la que se busca impulsar reformas al funcionamiento del Estado Dominicano. Una de las principales reformas que tendrá mucha incidencia es la que tiene que ver con el pacto fiscal. De esta forma, señores, vamos a una primera pausa. Cuando regresemos en Zona 5. Pablo Ravelo, el hombre que se planteó la travesía de recorrer el mundo a bordo de una motocicleta. Y el lenguaje inclusivo, un tema controversial que enfrenta a distintas organizaciones y colectivos que exigen reconocimiento. Ya volvemos con Zona 5. Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. A continuación vamos a conocer la historia de Pablo Ravelo, un ciudadano colombiano que se ha puesto como objetivo recorrer el mundo con su motocicleta. Ya tiene varios años en este objetivo y ha llegado finalmente a la región de Centroamérica y del Caribe. República Dominicana es el primer país que está visitando como parte de esta zona y a continuación Vanessa Valdés nos cuenta sobre este recorrido. Su entusiasmo se manifiesta a través de sus recorridos. Cada kilómetro y país que visita le sirven para plasmar en su memoria un grato recuerdo de la travesía que este hombre se ha propuesto en la vida. Su motivación es conocer el mundo a través de su motocicleta. Se trata de Pablo Ravelo, un colombiano que ha roto los estándares de una vida tradicional y cotidiana para dedicarse a la filantropía de andar por todos los rincones de la tierra. Yo nací en Francia, de padre brasilero y madre colombiana. Muy bebé, llegué a Colombia, donde me crié. Entonces, yo por eso digo que soy bogotano. Pablo se graduó de Administración de Empresas y fundó su propia compañía de publicidad y creatividad en su país, pero cuenta que su intrépida historia inició cuando decidió buscar nuevos horizontes. Actualmente se encuentra en República Dominicana y su recibimiento en el país fue excepcional. Realmente lo he conocido aquí, con su llegada acá en la República Dominicana. El tiempo que he compartido con él ha sido una buena experiencia, es una persona sencilla. El recibimiento que yo he visto ha sido muy bueno. Todo el mundo ha estado a la disposición
tanto como personas relacionadas al sector turismo, incluso hasta como personas individuales. Yo he visto en las redes que la gente le dicen, Pablo, vamos a tal sitio, Pablo, yo te llevo aquí, avísame cuando tú vas a estar en tal lado, que yo quiero unirme contigo. O sea, el recibimiento ha sido bueno. A la fecha, Pablo ha recorrido 21 países y más de 120.000 kilómetros. Esto a pesar de los desafíos, riesgos y gasto que conlleva esta compleja travesía. Surge de tomar un café aburrido en la casa y quedarse pensando que podría ser algo bien extraordinario para hacer antes de los 50. Dar la vuelta al mundo, y me quedé así tieso con la taza diciendo, me gusta esa idea. Yo soy un emprendedor de la vida. Yo dije, no puedo llegar a viejo sin nada importante que contar. Entonces voy a acumular todo lo que pueda, una vida multifacética, y esto me pareció que encajaba muy bien. Pablo Ravelo sigue firme con su travesía de recorrer el mundo en su motocicleta. República Dominicana se ha convertido en el primer país del Caribe en abrirle sus puertas para que así siga con éxito su travesía. Sin saber lo que le esperaba en este largo trayecto, ya las emociones y el espíritu aventurero se apoderaba de Pablo y decidió que no hay marcha atrás. Por eso habló con familiares y amigos antes de empezar su trayecto. Mi familia se despelucó un poco cuando les dije que me iba a hacer la vuelta al mundo. Yo ya estaba haciendo Sudamérica por etapas, consistía en viajar por pedacitos chiquitos y volverme en avión y dejar la moto. Y un día les dije, ¿saben qué? Lo voy a hacer de corrido. Voy por todos los continentes, la moto, me salgo de la empresa, me pongo mi casa en una bodega, le termino a mi novia y me largo a hacer esto. Más que todo se preocuparon por qué me podía pasar. La moto es un vehículo peligroso, pero ahora que las circunstancias han cambiado, yo estoy pensando hacerlo también por etapas. Hago 2 meses en un continente, dejo el vehículo, me devuelvo a la casa, hago otras cosas y así es como volverlo parte de tu rutina. Cristian Dorado, cantante y amigo de Pablo, dice que lo conoció a través de las redes sociales. Él mismo quedó fascinado con la jocosa aventura de este colombiano. Bueno, realmente supe que venía para acá porque una amiga que trabaja en el medio me contó de su proyecto, me pareció muy interesante y en ese momento empecé a seguirlo en las redes sociales. Lo que más me ha gustado es la parte de inspirar a otras personas a que cumplan sus sueños, a que vayan por lo que quieren y no se queden viviendo lo que les toca. Pablo, un soñador que va detrás de sus sueños y que a través de esta historia deja ver una gran lección de vida en la que no solo basta con soñar, sino que más bien se necesita tiempo, esfuerzo y coraje para lograr lo que te propones en la vida. Llevo más o menos 2 años y medio a 3 años en la travesía. La pandemia detuvo las cosas porque las fronteras pues ahora son infranqueables. República Dominicana tiene unas características muy especiales. En particular, tiene culturas, tiene geografía, tiene playas, tiene gente. Bien, señores, y así vamos a pausar nuevamente cuando regresemos en Zona 5. El lenguaje inclusivo, un tema controversial que enfrenta organizaciones y colectivos que exigen su reconocimiento. Y la historia de una mujer que vive en un centro de acogida para niños y lleva más de 57 años esperando por ser adoptada. Ya volvemos con Zona 5.
Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. La controversia del lenguaje inclusivo ha llegado a República Dominicana a propósito de las modificaciones de lenguaje que algunos colectivos pretenden que se implemente a raíz de identificaciones de géneros distintas al femenino y al masculino. Ellas, todes, son algunas de las expresiones que estos grupos aspiran que puedan formar parte del lenguaje cotidiano de los dominicanos, lo cual ha traído la objeción de expertos en el lenguaje y de otros grupos que entienden que es una distorsión de la lengua española. Vamos a ver la historia a continuación con Abraham Marmolejos. No soy tu compañera, soy tu compañera. No soy tu compañera, soy tu compañera. La polémica en torno al lenguaje inclusivo que han adoptado distintos grupos y colectivos pertenecientes a la comunidad LGBTQIA, entre otros, continúa generando intensos debates sobre si sería adecuado o no utilizar términos neutrales en el idioma para que personas con orientación sexual no identificada se sientan incluidos en el uso del lenguaje. Las personas intersex, digamos, no necesariamente cuando nacen tienen que corregírsele el sexo. Es una práctica que ya está rechazada por casi todo el mundo, sino que hay que esperar, digamos, que eso se desarrolle y que esa persona, digamos, se identifique o no con uno de esos binarios. Y lo que pasa es que hay muchas veces que no se identifica ni con una cosa ni la otra, de lo que está normal, y de repente se vuelve una persona no binaria, y esa persona no binaria necesita un término con el que identificarse, que no es ni él ni ella, sino que sería ella, es lo que se propone. Juan José Cid, coordinador del movimiento RD es de Todes, es uno de los propulsores en el país de esta iniciativa sobre el lenguaje inclusivo. El colectivo al que pertenece representa a personas que luchan por los derechos fundamentales para la comunidad LGBTQIA, entre otros. Más que entender qué es el lenguaje inclusivo, lo que tenemos que preguntarnos es por qué el lenguaje inclusivo, o sea, ¿por qué hace falta? El llamado lenguaje inclusivo o no sexista es una muestra más de las exageraciones de esa ideología que promueve las construcciones irracionales de identidades sexuales. Y te digo esto porque quieren llevar esas mismas ideas al idioma. Y es algo totalmente absurdo, porque algo básico en el lenguaje es que las palabras no tienen sexo, las palabras tienen géneros gramaticales. Sin embargo, para el representante del movimiento Acción Cristiana, Julián Musa, promover el lenguaje inclusivo es una práctica exagerada y malintencionada, ya que el lenguaje no pertenece a un sexo. El lenguaje no es ni machista, el lenguaje no es feminista, el lenguaje no es pro LGBTIQ+, ni el lenguaje es en contra LGBTIQ+. El lenguaje es la manera como nosotros nos comunicamos y es una exageración, y estos grupos, más que promover el lenguaje inclusivo, lo que están promoviendo es deficiencia del estudio de la lengua española. Uno de los fundamentos en los que se basan estos grupos y colectivos que exigen reconocimiento es que se utilicen otras terminologías lingüísticas para referirse a las personas que se autodeterminan no binarias, o sea, ni hembras ni varones, además de quienes biológicamente nacen con ambos sexos y quienes no tienen una preferencia sexual determinada con la cual se sientan identificados en el momento por lo masculino o femenino. Hay muchas veces en otras ocasiones que sí se cambia el lenguaje, sí se adaptan, por ejemplo, palabras de otros idiomas. O sea, aquí constantemente estamos adaptando cosas del inglés, cosas que salen, digamos, de códigos urbanos, del barrio y tal. Y no hay, digamos, como esta explosión de contradicción. Algo evidentemente no compartido por los cristianos. Muchas de estas cosas que tienen que ver con políticas vinculadas a ideología de género son impuestas, nunca van al consenso de las mayorías, nunca se analizan, nunca se debaten, porque es una especie de una dictadura ideológica de corte social. O sea, eso es lo peligroso de todo esto. Por eso esos países que, por ejemplo, le han dado apertura al lenguaje inclusivo, ha sido por esa presión política. El experto en lingüística, Dr. Bartolo García Molina, refiere que de ser necesario se podrían evaluar formas inclusivas de comunicación,
pero considera que expresiones como elles, todes, compañere, nosotres u otras serían una completa aberración. La lengua, entre otras funciones para entendernos, no es la única como muchos creen, no es solo comunicarnos, pero es la función esencial. Y si para comunicarnos con precisión y justicia tenemos que hacer precisiones que se hagan. Ahora, aberraciones no de todos. García Molina también sugiere que toda propuesta que implique modificar el lenguaje debe estar dentro de las normas lingüísticas existentes. Fíjate que yo defiendo la visión de inclusión de la especie, de los vulnerables, de todo, de los extranjeros, de todo que sea presente, pero basada en las leyes lingüísticas. Juan José Cid asegura que la propuesta está enfocada principalmente en el idioma español, ya que a su consideración esto no se da en otros idiomas que utilizan palabras neutrales. En la mayoría de los lenguajes hay términos que son neutrales, porque eso es lo que busca, como que neutralizar el lenguaje, que no tenga como género dentro de la palabra. Con la esperanza de que se tome en cuenta la petición de incluir una nueva manera de comunicación, Cid espera que se creen políticas a favor de aquellos que se consideran de género indefinido. La lengua la creamos nosotros y la puede intervenir, pero de acuerdo a las 3 leyes que las rigen: analogía, menor esfuerzo y distinción o necesidad de ser entendido. Yo no sé cuál va a ser, en qué va a terminar, digamos, esto. O sea, yo no sé si vamos a seguir hablando de ella o de todes, o de, no sé, quizás no inventemos otra palabra. Lo importante es reconocer que hay una necesidad, que hay una problemática, que hay gente que no tiene cómo identificarse. El lenguaje es el medio para comunicarnos y punto. Y cuando usas la E sustituyendo la A y la O, lo que estás haciendo es faltando a la ortografía y a la gramática. Una vez más, la comunidad LGBTQIA, entre otros, se hace sentir. Estos grupos intensifican su lucha en reclamo de que sus ideales sean valorados por la sociedad. Aunque modificar el lenguaje y crear nuevas reglas lingüísticas para clasificar a personas que se autodeterminan no binarias podría resultar una tarea muy cuesta arriba, debido a las normas y costumbres gramaticales ancestrales conocidas. Habrá que dar seguimiento a este tema para que al fin y al cabo reine un ambiente de paz y reconocimiento de derecho en una sociedad en la que todos, todas o todes se sientan aceptados. Bien, señores, y así vamos a pausar nuevamente cuando regresemos en Zona 5. La historia de una mujer que vive en un centro de acogida para niños lleva más de 57 años esperando por ser adoptada. Y el Diálogo Nacional, una iniciativa con la que se busca impulsar reformas al funcionamiento del Estado dominicano. Todos los detalles al regreso en Zona 5. Aquí estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Luz Ruiz Cabañas es una mujer que vive en México y que luego de 57 años se ha mantenido en una casa de acogida de niños en ese país, esperando ser adoptada. A pesar de todo este tiempo que ha pasado, Luz no pierde la esperanza de que pueda producirse una adopción y que pueda integrarse a una familia con padres y con hermanos. Lo vemos en nuestra zona internacional.
A sus 57 años de edad, Luz Ruiz Cabañas no pierde la esperanza de ser adoptada. Pues sí, pues que me adopten a ver si se puede. Si no, pues me espero otro año. Al mencionar la frase, me espero otro año, Luz se refiere al tiempo que ella cree que debe transcurrir para que alguna familia la lleve a su casa. Un sueño añorado toda su vida. A tener mamá y papá, sí, me encantaría. Y hermanas. Luz es la residente de mayor edad en el Hogar Cabañas, el auspicio más grande en América Latina, ubicado en Guadalajara. Pero a diferencia de quienes son adoptados o salen a buscar su propio futuro tras alcanzar la mayoría de edad, ella no ha corrido con la misma suerte. Luz sufre de una discapacidad intelectual de moderada a severa, donde, bueno, pues fue muy difícil que alguien, una familia, volteara a verla para una adopción. La doctora Rebeca Melgar, directora del lugar, recuerda que Luz fue dejada en el hospicio siendo una bebé. Ella llega muy pequeñita a lo que era el Hospicio Cabañas, en el centro de aquí de la ciudad, y ella, bueno, la abandona, ¿no? Ella sufre en este abandono total, por lo cual Luz lleva los apellidos Ruiz Cabañas, ya que fue registrada de Y ha llegado el momento de nuestra última pausa. Al regreso tenemos nuestra zona especial. El Diálogo Nacional, una iniciativa con la que se busca impulsar reformas al Estado Dominicano. Les tenemos todos los detalles al regreso en Zona 5.
Aquí estamos de regreso, vamos a pasar con nuestra zona especial de esta noche a propósito de la convocatoria que ha hecho el gobierno al diálogo nacional, en el cual se espera que el liderazgo político, económico y social de la República Dominicana puedan discutir y ponerse de acuerdo en las que inicialmente fueron 12 reformas propuestas por el presidente Luis Abinader, a la cual se ha sumado una más, la reforma del régimen electoral y de partidos políticos a través de una propuesta de código electoral que han solicitado los partidos, pero a esto se suman las 12 iniciales que incluyen cambios tan trascendentales como la seguridad social y el sistema de salud, la reforma policial, transparencia, entre otros tantos temas. Vamos a ver los detalles a continuación con Olinda Payano. Gran expectativa en la población dominicana provocó el anuncio realizado por el presidente de la República, Luis Abinader, de que se llevarán a cabo unas 13 reformas en diversos sectores con las que se busca el fortalecimiento institucional y gestión eficiente del Estado. A principios de esta semana se efectuó el primer encuentro denominado el Diálogo Nacional con el Consejo Económico y Social CES. En esta reunión estuvieron presentes la vicepresidenta Raquel Peña y representantes de los principales partidos políticos, empresarios y representantes de la sociedad civil. Nosotros estamos enfocados fundamentalmente en un proceso en el cual, a través del Consejo Económico y Social, estamos seguros que vamos a lograr ese consenso, esa conversación, esa riqueza de ideas entre todos ustedes, entre cada uno de los sectores, porque así de esa manera nosotros vamos a poder elaborar propuestas integrales. Con el diálogo nacional se busca llegar a un consenso que permita hacer que estos cambios sean viables. La iniciativa ha sido valorada como positiva por parte de la oposición política del país. Considero que son necesarias. El país, para poder avanzar, necesita de reformas. Esas reformas se han venido haciendo en el tiempo y ahora toca completar esas olas de reforma. Y por eso siento que el presidente Abinader hace un aporte al país al poner en el debate, en perspectiva y convocar a las fuerzas vivas para discutir estas reformas que son sobre temas neurálgicos. Nosotros, como Partido de la Liberación Dominicana, hemos aceptado la invitación, digamos, dando continuidad a lo que ha sido una tradición dentro del PLD, que ha sido el gran promotor de los diálogos sociales. Las reformas que se pretenden implementar consisten en reforma constitucional, reforma a la transparencia e institucionalidad del Estado, reforma al sector eléctrico, reforma al sector agua, reforma al transporte, reforma a la Policía Nacional, reforma para la modernización del Estado, reforma a la calidad educativa, reforma a la seguridad social, reforma de transformación digital, reforma fiscal, reforma laboral, reforma del mercado de hidrocarburos, reforma al código electoral. Algunas de estas modificaciones pueden generar conflictos, como lo es el caso de la Constitución, para incluir la independencia del Ministerio Público. Lady Blanco, coordinadora de Participación Ciudadana, entiende que la designación del procurador no debe depender de un decreto presidencial. Nosotros hemos valorado que es necesario la reforma constitucional, pero no solamente para dotar de independencia al Ministerio Público. Es verdad, muy cierto, que la Constitución establece que el Ministerio Público tiene independencia administrativa, autónoma y presupuestaria, pero esa independencia depende de un decreto. No puede seguir dependiendo la independencia del Ministerio Público de la voluntad ni del presidente que está, ni del que venga. Entre las reformas de mayor impacto también señalan el pacto fiscal, educativo y eléctrico. Sin duda que una de las principales reformas que tendrá mucha incidencia es la que tiene que ver con el pacto fiscal o la reforma fiscal. Es una reforma que impacta porque en el contexto que estamos, que es un contexto de crisis sanitaria, pero con una dimensión de crisis económica y social, pues claramente una reforma fiscal tiene un impacto. Además, la transformación de la Policía Nacional, la seguridad social y el recurso agua. Igualmente el tema de la seguridad social es un tema muy sensible, porque tiene que ver con la salud y se hace más sensible todavía en el marco de una pandemia. Entonces es un tema sensible. El tema del agua.
el agua es un recurso muy importante y nosotros estamos al lado de un país como Haití que sus cuencas acuíferas están muy disminuidas. Por lo tanto, el tema del agua en esta isla cobra mucha relevancia. A nivel global se habla que incluso la próxima guerra probablemente sea por el agua. Nosotros planteamos de manera clara una ampliación de los temas medioambientales. Ahí se planteaba, por ejemplo, un pacto por el agua, pero nosotros planteamos ampliar este ámbito e incluir el tema de cambio climático, que es fundamental para un país como la República Dominicana. Rafael Paz asegura que el Partido de la Liberación Dominicana aceptó la convocatoria con el fin de representar los intereses del pueblo. Lo que hemos solicitado es que el gobierno presente de manera concreta sus propuestas, porque hasta ahora lo que ha hecho es un planteamiento de áreas temáticas. El gobierno fue electo para gobernar la República Dominicana, para dirigir los destinos nacionales, y como convocante del diálogo es a quien le corresponde presentar y poner sus cartas sobre la mesa. En ese sentido, representantes de la Fuerza del Pueblo también aseguran que los puntos de las reformas no están todos en la misma sintonía, afirma Natanael Concepción, que algunas se encuentran en desarrollo. Hay temas que tienen avances, hay incluso temas ahí que ya tienen un pacto previo, como el de educación o el eléctrico, que tienen ya un pacto. Entonces, bueno, se trataría de completar esa reforma, de llevarla a otra dimensión, que es parte de lo que actualmente se discute, ¿no? Mientras, sectores de la sociedad civil entienden que se deben delimitar los temas a tratar y priorizar cuáles son las más importantes. Resulta altamente positivo el que hayan esos aprestos de diálogo. No obstante, la crítica constructiva que pudiéramos desde aquí formular en principio es que parecería un plan pero muy ambicioso. El plantearse en una misma mesa, en un mismo escenario, un paquete de 12 reformas que no necesariamente implican los mismos actores ni los mismos intereses. Lleva un consenso que va a generar conflictos. Ahora bien, nosotros entendemos que el Estado puede muy bien partir en el marco de la reforma electoral, porque ya la Junta Central Electoral ha presentado proyectos de modificación a las 2 leyes electorales que nosotros hemos valorado como fundamentales en el proceso democrático. Para Trajano Vidal Potentine, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, hay reformas que se deben ubicar en tiempo y espacio distinto. Hace falta una metodología, hace falta simplificar, segmentar, ubicar en su tiempo y momento los actores a participar. Fíjense ustedes, el señor Abreu del sector laboral pues ha planteado que ese escenario no es el idóneo, aun cuando es importante, y es para esos fines, para el tema de concertación, de equilibrio, que se ha configurado como órgano constitucional el Consejo Económico y Social. Enfatizan que las mesas de discusión serán prolongadas y agotadoras. Muchas de ellas son conflictivas y va a requerir de un tiempo mayúsculo para lograr consensos. Entonces, por eso decimos que nosotros llamamos al gobierno central a que identifique de esas 12 cuáles son las prioritarias, porque al gobierno le quedan 2 años. En los próximos meses de gestión, la mayor parte de los sectores del país estarán en profundos procesos de reformas mientras se agudiza la inflación. Se espera que el gobierno logre estabilizar los precios de los productos de la canasta básica. Durante la primera reunión, el gobierno acogió la iniciativa de presentar propuestas específicas sobre cada tema. La próxima convocatoria será el 15 de septiembre. Se espera que asista el presidente, quien es el propulsor de las reformas. Sin duda se trata de una agenda ambiciosa de parte del Estado y del gobierno en particular, pero esperemos que los liderazgos de los partidos, de las fuerzas vivas de la nación estén en la disposición de tener estas discusiones que sin dudas son necesarias y que buscan poder construir un camino a facilitar que muchas leyes de nuestro país puedan ser modificadas y quién sabe si finalmente también la Constitución, a propósito de una de las propuestas que hizo el presidente Luis Abinader en torno a la independencia del Ministerio Público. Será un proceso largo y extenso y por supuesto en Zona 5 les estaremos dando seguimiento a los temas y a su evolución como parte de este diálogo nacional.
De esta forma, señores, llegamos al final de esta entrega. Gracias a todos por la sintonía. En pantalla, nuestros contactos, números telefónicos, correos electrónicos, redes sociales, todos para que se pongan en contacto con nosotros y permitan que Zona 5 siga siendo una voz para todos los dominicanos. Hasta aquí la entrega, yo me despido, soy Laura Castellanos. Los dejo en sintonía con el Grupo Telemicro. Hasta la próxima. Zona 5, investigación y sentido humano, es de Telemicro.